Buenas tardes para todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Un placer para mí, de veras, volver a estar con ustedes en esta clase que vamos a tener. Eh, es la parte ya final de su trabajo que vamos a compartir un poco. No sé cómo están las condiciones ambientales por allá, pero aquí están muy malitas. Mucha lluvia, eh, algunos lugares todavía intransitables en la costa de acá de Barahona. Y nada, yo vengo llegando ahora al pasito por la lluvia y eso. Por eso no me conecté a la misma 6. Le doy disculpas. Eh, este módulo, esta parte final que vamos a trabajar, trata del capítulo número 5. Nuestra universidad tiene unas reglas esquemáticas donde se van a trabajar 5 capítulos. Ya ustedes, como vieron, han trabajado el 1, que es lo concerniente al problema, el 2, lo concerniente al marco teórico, conceptual, 3, metodología o métodos o marco metodológico, que todos deben ponerle marco metodológico o métodos, no metodología de la investigación. ¿Oyeron? Sino marco metodológico, como dicen los reglamentos. Y el 4, que es la presentación y análisis de resultados, que me parece que es la parte donde ustedes concluyeron ahora. Y entro yo con la parte de las conclusiones y las recomendaciones y la parte de los anexos. Todo eso yo lo voy a explicar. De veras que con la ayuda de Dios, que a la vez le damos gracias por este día, por esta noche, por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, con él vamos a concluir de seguro de una manera exitosa. Yo tengo así como una mente muy positiva y me gusta también llevar ese positivismo a los demás. O sea, que en medio de las dificultades que tenemos, el cúmulo de trabajo, que yo sé que ustedes, al igual que yo, están saliendo de sus trabajos y sin embargo estamos haciendo otras acciones. Eh, Eso no implica que porque tengamos mucho trabajo, entonces vamos a hacer un trabajo mediocre, que entonces nos vamos a incomodar cuando un jurado lo descalifica o le da en vez de darle un visto bueno, le da un visto con muchos señalamientos. Entonces, eso es lo que queremos evitar. No es que ellos no van a encontrar errores o algunas consideraciones que encuentren que hay que mejorar. Pero mientras uno lleva el trabajo lo más acabado posible, pues menos se encuentra con esas situaciones. ¿De acuerdo? Así que de verdad, bienvenidos todos a este grupo maravilloso Santiago, que a lo mejor nos vamos a ver cuando se vengan a graduar. Eh, todos los grupos que están fuera de Barahona lo estamos examinando presencial en las tesis y ustedes serían los únicos que van a examinarse de manera virtual. Entonces, en ese sentido, ya están abiertas las sustentaciones y ya se comenzó. Precisamente hoy fueron los primeros grupos. Hay un grupo de maestría que está para el 29 completo y otros grupos los estamos poniendo en todo el transcurso de lo que queda de mayo y lo que es el mes de junio. Ustedes, como fueron uno de los más afectados en cuanto al tiempo, estamos trabajando y le vamos a dar el espacio de que en junio completo ustedes tengan la oportunidad a ver si a final de junio ustedes pueden estar presentando y a más tardar a principio de julio con esa consideración. Entonces, en ese sentido, yo quiero hablarles cómo vamos a trabajar este capítulo 5.
si no hay alguna pregunta antes de yo entrar en materia o alguna observación o algo que quieran decir, pues le dejo la oportunidad. Tengo, vamos a ver las manitos, tengo al profe y a Reina y Tony. Buenas, profe. En ese mismo orden, damos la oportunidad. Adelante. De acuerdo, profe. Buenas tardes. Buenas Maestra, tardes. decirle primero que la parte del capítulo 4 no la trabajaron, la de la tabulación de datos y, o sea, la presentación y el análisis de datos, no se nos trabajó, para que lo tenga pendiente. Ok, ¿y por qué Rudy me dijo que entro yo con ustedes? O lo están trabajando a la par? Este viernes comenzarían con la persona que entra a trabajar los datos, la tabulación. No les sabría decir, maestra. No le han dado ese informe. ¿Y cuál fue la parte entonces que ustedes concluyeron? Bueno, seguro yo tengo el capítulo 3 No, no, finalizado. no, no ustedes como grupo, sino no ustedes como contigo solo, ¿no? Sino el grupo entero. ¿Cuál fue el módulo que terminaron ahora? Creo que fue Maestra, con la maestra, maestra. me Ajá, excusa porque tomé la palabra. En realidad, yo iba a hablar lo mismo que está hablando Jerry. Resulta ajá. que nosotros solamente nos han trabajado en general, me refiero. Nosotros ¿Que todos le somos han asesores, trabajado? solo APA, el taller Ok, de ok. estudio. Se lo dio la maestra Alicia. Exactamente. Entonces, Ok. trabajamos hasta el capítulo 3 como dice Yeuri, pero en sí, el taller por la Universidad General únicamente nos han trabajado APA. Entonces, ustedes no han aplicado instrumentos. Nosotros sí, algunos no, otros sí, pero el equipo mío sí aplicó y Ok. estamos trabajando en el capítulo 4 pero con nuestra asesora. Ah, bueno, pues el informe que me dieron, yo hablaría con la maestra Rudy, es que ustedes entraban ahora en tabulación y que yo le iba a dar conclusiones, pero yo no le puedo dar conclusiones si ustedes no han tabulado. No puedo. ¿Se entiende? Porque por ejemplo, a los grupos míos, a los que yo estoy asesorando, con eso yo voy a 1000, pero porque yo le estoy dando todos los módulos. O sea, yo aparte de que ellos saben que tienen que hacer todo en APA séptima edición, pero hemos ido trabajando cómo en la parte de los instrumentos, la parte de cómo se tabula y todo eso, pero no, no puedo decir para todos. Entonces, yo de todos modos les voy a dar la clase de hoy porque ya ustedes están aquí, están convocados. Lo que me imagino que a la par, creo porque el tiempo no le da, porque cada módulo coge 3 semanas, o sea que es casi un mes. O sea, a usted le faltaría un mes con tabulación y un mes con eh, conclusiones y recomendaciones. O sea, se tomaría el mes de junio, el mes de julio, y ya después del mes de julio, entonces ustedes no entrarían en esta graduación de octubre, no entrarían. ¿Se entiende eso? Entonces, tengo entendido que lo que se está trabajando parece que en alguno de los caminitos del recorrido de su maestría hubo una pérdida de tiempo en algo, no le sé decir dónde, porque todas las maestrías que iniciaron iguales ya están para presentar y en conclusiones, ¿entiendes? Algunos que dicen yo no he terminado, todavía estoy en las conclusiones, estoy trabajando esto, terminé de aplicar, pero ya todo el mundo está en ese aspecto. Pero ya lo que nos queda es trabajar con ustedes para sacarlos adelante. La universidad se hace responsable de que ustedes trabajen así. Ahora bien, yo le voy a dar entonces menos de lo que yo tenía, sino algunas cositas, solamente recomendaciones,
yo iba a trabajar un poquito de todo, pero si cuando yo llegue mañana al trabajo, hablaría con la coordinadora general, que es Rudy. ¿Quién es la coordinadora o coordinador de este grupo? Rudy. Entonces Rudy le dirá si es que va a trabajar a la par los viernes, porque yo le dije los viernes, ella parece que los viernes van a estar ocupados con ustedes, con alguien. Entonces, nada. En ese sentido, yo sé, entonces sabría qué voy a hacer con ustedes hoy. Eh, tengo a Tony. Gracias, Diego, por la Buenas, observación. buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. ¿Me escucha? Micrófono. Buenas tardes. Eh, en realidad, nosotros hemos trabajado talleres con la maestra Dilcia, pero yo no sé si los compañeros recuerdan que Dilcia tomó la parte de Ruby, que fue lo de la tabla. Ah, pues por eso ella me dijo a mí que me toca a mí, porque Sí. sin eso no se puede trabajar la parte Entonces, que yo le maestra, tengo que dar. con la asesora, y la tesis que usted nos envió de ejemplo, que usted recuerda, Ajá, yo he trabajado hasta el último capítulo, incluso nosotros ya aplicamos claro. y tabulamos y tenemos conclusiones y recomendaciones, que es el taller que usted me iba a dar. Exactamente. Entonces, ¿para qué son estos talleres? Para perfeccionalizar, Exacto, eso mismo es. perfeccionar lo que ustedes tienen. Ah, mira, yo hice esta recomendación como no es, o no tengo la cantidad de paginación que van en las recomendaciones, porque tiene unas cuantas. Entonces yo le digo, entonces ahora con los talleres yo voy así. ¿Entiendes? O sea, yo hice la tabulación como yo entendí o como vi o como me fue diciendo el asesor. Ahora con los talleres yo recapitulo todo eso y perfecciono. Esa es la idea, de que el jurado y que sus trabajos queden lo más limpios y buscando lo mejor posible. Pero si ella le trabajó tablas, era la parte de Rudy, entonces es probable que ella Sí, haya porque hecho el trabajo doble. el mato APA de las tablas esa. Incluso ella lo revisó, no sé si a la compañera revisó su trabajo. Ella tomó un tiempo y se reunió con nosotros aparte, 15 minutos, y nos fue diciendo todo lo que teníamos que arreglar en el Qué formato. bueno. E incluso ella me dijo que todo estaba bien y que solamente el capítulo de recomendaciones y conclusiones, que ese era otro módulo que venía. Exacto. Entonces, puedo tomar lo de, creo que era Tony que estaba hablando. Sí. Puedo tomar lo que como bueno y válido, lo que su compañero está expresando. Bueno, yo en verdad no entiendo cuándo fue que se trabajó lo de tabla, Tony. A sinceridad. Bueno, en una clase que la profe nos dio en el taller, ella dijo, miren, yo estoy trabajando la parte de Rudy. Eso fue lo que ella se expresó en un taller que estábamos tomando con ella y sobre las Pero tablas. entonces, Rudy, voy a ir un chisme para atrás yo. Voy a hablarle un poquito de la tabulación. ¿De acuerdo? Por si acaso hay algo que no quedó y ya entonces ustedes lo van conversando con más detallito con el asesor o asesora que le tocó. ¿Qué le ok. parece? Sí, porque también hemos trabajado de cerca con la asesora y ella nos ha ido orientando, incluso ella hasta nos ha ayudado en muchísimas cosas. Claro, Sí. claro. Pues me alegro. Geo tiene la manito levantada otra vez. Sí, profe, disculpe. Creo que Tony tiene una confusión y con mucho respeto, Tony. La maestra Dilce nos trabajó fue tablas, pero dentro del formato APA, cómo darle formato a las tablas que tenemos en la investigación, no la tabulación de los datos y la presentación de Ok, los datos. ¿De acuerdo, profe? ok. Yo mismo no sé qué debo tabular, si por ítems, si por variables, de qué manera, Ah, no, qué pues es lo que debo medir. vamos
es Yo la no sé, cuestión. vamos a retomar un poquito eso, no le voy a decir que a profundidad, porque entonces me tomaría el módulo yo con eso, pero voy a hablar las dos cosas, de manera que los que van por esa parte lo puedan hacer mejor, ¿de acuerdo? Entonces tenía, creo que a Darnelli la mano levantada para iniciar formalmente. No, ya maestra, era lo que dijo Yeuri. Ya. Bien, pues señores, nos vamos con tabulación. Fíjense, luego de ustedes haber aplicado sus instrumentos, eh, esos instrumentos le van a dar como resultado unos datos. Esos instrumentos pueden ser una ficha de observación, alguna escala de estimación, un cuestionario tipo encuesta, algunas rúbricas, etcétera. El instrumento que usted dijo en metodología, no el que a usted se le ocurrió a última hora, sino que en la metodología, cuando dice instrumentos, ustedes en la metodología dijeron, se aplicarán 5 instrumentos. Una ficha de observación para observar la estructura del centro. Yo estoy suponiendo. Un cuestionario tipo encuesta, el cual será aplicado a docentes, a directivos, a padres, a estudiantes, etcétera, ¿no? Eh, una escala de estimación para ver la parte, por ejemplo, afectiva y voy diciendo. O sea, en lo que yo dije, en mi metodología, en el apartado que se llama instrumento, eso es lo único que yo puedo hacer de aplicación. Si yo se me ocurrió ahora, ay, pero yo debo aplicar una ficha, un registro de observaciones para ver cómo la maestra da la clase, para observar una clase. Pero yo no lo dije en la metodología, entonces yo vuelvo y cojo mi metodología antes de entregar para examen y yo digo, como yo no lo dije, entonces agrego una ficha de observación o un registro de observación. ¿Me van entendiendo? Si yo dije que yo no puse que iba a aplicar una entrevista y ahora yo tengo un instrumento aquí que es una entrevista, entonces vuelvo para la metodología y digo, se aplicó una entrevista, por ejemplo, a la directora del centro o al coordinador pedagógico o al director de distrito o a un técnico de lengua española a quien yo le voy a entrevistar. Lo importante es que lo que yo digo en la metodología se tiene que corresponder con lo que hago. O sea, yo no puedo hacer nada que no esté en la metodología. Nada, nada. Y miren que le pongo una experiencia, varias que hemos visto. Hay personas que han dicho, se aplicará una ficha de observación para ver la estructura del hospital, como le pasó a unas enfermeras. Resulta que el jurado le dijo, ¿ustedes aplicaron una observación? Sí, observamos el hospital. ¿Y dónde está la ficha? ¿Dónde está en los anexos? ¿Dónde está esa ficha de observación? No aparece. ¿Dónde están los resultados de la ficha de observación? No aparecen. Y por eso lo mandaron a hacer la tesis de nuevo, aplicar instrumento de nuevo. Entonces, yo no puedo decir una cosa en la metodología y no hacerla. Pero tampoco puedo tener una cosa en la metodología y no aplicar. Ni aplicar sin tenerlo en la metodología. O sea, si yo no dije que iba a aplicar una ficha de observación, si yo no lo dije, no lo puedo aplicar. Y si la aplico, antes de entregar, tengo que recapitular en lo que tengo en la metodología. O sea, debe haber una correspondencia en lo que yo digo, quién es mi población de estudio y a quiénes yo le voy a aplicar instrumentos. ¿Entienden? Porque recuerden que ustedes tienen una población y una muestra. Entonces, esa población, si yo dije que mi población son los coordinadores pedagógicos, los directivos de los centros, padres de familia, los docentes del área de ciencias sociales y los estudiantes de ciencias sociales. Entonces, si yo tengo esas 5 poblaciones, yo tengo que tener 5 instrumentos. Por tanto, población, instrumento y aplicación van de la mano. Van de la mano. Eso para que estén pensando. Ay, pero ya yo apliqué instrumento y yo le apliqué a los papás, pero yo no lo tengo en la metodología. Pues mire, vaya poniéndolo de una vez. Porque no se puede.
¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando yo aplico los instrumentos, entonces yo voy al capítulo 4, que se llama presentación y análisis de resultados. Presentación 1, análisis de resultados. Por tanto, yo voy a presentar mis datos y comienzo por el instrumento que yo marqué como instrumento número 1. Si mi instrumento número 1 fue una entrevista a la directora del centro y a la coordinadora pedagógica, entonces yo comienzo a presentar los datos de lo que yo encontré en esa entrevista. Entonces, atiendan mucho acá. Cuando yo aplico entrevista es porque son menos de 3 personas. Yo no aplico entrevista a los docentes, si son varios. Yo aplico una entrevista o a un coordinador o dos pedagógico, a un psicólogo de la escuela, a un solo maestro de matemáticas si nada más hay uno. No es un instrumento, no es una encuesta, le aplico una entrevista si nada más es ese. Entonces, cuando yo aplico entrevista, no se tabula con gráficos, ni figuras, ni cuadros. Porque a una persona, yo no puedo decir, el 100% de la directora me respondió que el uso de las competencias matemáticas son muy elevadas en este centro. ¿Cuál es el 100% de la directora? Si yo nada más tengo a ella, ¿entiendes? Entonces yo no puedo hacer una tabla y hacer un gráfico para la directora, porque es una entrevista. Entonces yo narro todo el proceso de entrevista. Según la entrevista con la directora, al preguntársele cómo están las competencias, cómo ella observa las competencias pedagógicas en el área de la matemática, la directora respondió que de 5 docentes que hay en el área de matemática, 3 de ellos son excelentes y 2 están todavía que ameritan un poquito más de acompañamiento. Esto quiere decir esto, lo otro, y yo expongo lo observado y comento lo que me dice la directora. Por tanto, las entrevistas yo voy narrando y comentando. No di que la directora dijo que el 100% es excelente. También dijo que el centro educativo es esto. Y dijo aquello. No es todo lo que ella dijo, sin ningún comentario. Porque recuerden que el capítulo se llama presentación de resultados y análisis de los mismos. Entonces, yo presento todo lo que dijo la directora respecto a las competencias pedagógicas. Entonces, trabajo todo lo de las competencias pedagógicas y hago mi análisis de eso. Recuerde que cuando yo hago la entrevista, también la entrevista, yo lo que entrevisto es en base a mis variables y a mis indicadores, para entonces poder presentar los datos de la entrevista según la variable. Y si la variable 1 era las competencias pedagógicas, entonces yo termino con todo lo que tenga que ver con la variable 1. Luego cojo variable 2, que la variable 2 era, por ejemplo, acompañamiento a los docentes de matemáticas. Entonces hablo de todo lo que fue la entrevista de acompañamiento a los docentes de matemáticas. Y la variable 5 era, por ejemplo, el impacto que ella ve en el centro sobre el aprendizaje de las matemáticas. Entonces narro mi texto sobre lo que la directora me informó sobre el impacto de las matemáticas. Y voy analizando lo que ella ha dicho. O hago un análisis general abajo. O sea, la entrevista no lleva cuadros, ni gráficos, ni figuras. Por tanto, esa sería la presentación de la entrevista. Cuando yo tengo a Teojara, no sé si es que quiere hablar algo ahora o luego. Es hacerle una pregunta, maestra. Ya pues, quedó claro que la entrevista no se grafica. Y si es un cuestionario que se le realizó, por ejemplo, No, a pero un solo docente. yo no he llegado ahí, por eso estoy hablando para nuestra liga. Yo le puedo explicar el cuestionario. Yo solamente estoy ahora con la parte de entrevista, porque generalmente casi todos de seguro tienen un instrumento tipo entrevista. Sí, ¿Entiendes? sí,
Sí, yo sé, solo le pido que cuando lo explique, tome en cuenta si ¿Cómo fue no? un solo docente. Si fue un solo docente, Es así. que si el cuestionario no se aplica para un solo docente, si es un solo docente, usted le hace una entrevista. Cuestionario tipo, un instrumento tipo entrevista. Porque el cuestionario tipo encuesta, yo voy a encuestar, tiene que ser un grupo. No se hace una encuesta para una sola persona. No es una encuesta entonces. O es un cuestionario censal o un instrumento tipo entrevista. Pero el instrumento tipo encuesta es para varios. Entonces, en ese sentido, cuando yo termino con mi entrevista, pero resulta que también yo hice una entrevista también al coordinador pedagógico, porque el centro nada más tiene uno. Entonces, narro lo que me da el coordinador pedagógico respecto a eso. Por eso, cuando yo presento los datos de una entrevista, los resultados no son largote, que se coge 10 páginas ni nada como los otros, sino que en algunas 2 páginas, dos o 3 páginas, yo presento lo que es los datos de la entrevista. ¿Estamos claros ahí con la entrevista? Para pasar a los cuestionarios. ¿Puedo pasar? Entonces, cuando yo voy a hacer una encuesta, yo digo, bueno, Profe, sí, repita adelante. por favor que como que se cortó un poco. Yo le decía que si estamos claros con lo que es Cuando usted habla la... con usted está hablando de la entrevista, se está cortando. No sé si soy 70, yo que lo estoy escuchando nada más. y los demás me escuchan mal. Sí, no sé lo demás. Por favor, quiero respuesta para saber. No, se ¿Se escucha escucha? bien, maestra. Se Ah, escucha bueno. bien, es el internet de Camilo. Camilo, busca un poquito más de señal. Bien, Ah, por entonces, internet mío, señores, entonces. cuando terminó con todos los datos de mi entrevista, vamos a suponer que mi grupo hizo 2 entrevistas, yo doy los datos de las 2 entrevistas. Ahora, cuando paso a la encuesta, ahí los datos se agrupan. Porque si yo encuesto a 20 personas, yo no voy a uno por uno a decir lo que pasó, porque no fueron 20 entrevistas, sino que yo hice un instrumento tipo encuesta donde un grupo me va a contestar unas determinadas preguntas y me va a dar unos datos que yo voy a analizar. Entonces, si yo encuesto 20 docentes, cada uno va a dar una opinión. Entonces, vamos a suponer que de los 20 docentes, 5 expresaron una cosa, 2 expresaron otro, uno no respondió, que a veces pasa. Entonces yo voy tabulando y me tiene que dar 20 por todos los lados. ¿Eh? Ay, Dios mío, nada más me lo llenaron 19, 3 aquí. Bueno, pues uno no respondió o uno usted no lo aplicó. Porque usted está diciendo que se lo aplicó a 20 personas. Y los datos tienen que estar en base a esos 20, que es el porcentaje que le va a dar en base, que viene siendo el 100%, los 20. Entonces, mi, cuando yo hago mi instrumento tipo encuesta, entonces, ¿qué pasa? Yo ahí sí presento una tabla o presento una figura o presento, este, no presento los datos narrados, porque la narración viene con el análisis. El APA 7, en algunos momentos permite tablas y gráficos, tablas y figuras. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero generalmente se trabaja con tablas. Entonces, si la tabla de los 20, usted va poniendo las cantidades, 3 dijeron esto, 2 esto, y eso le va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy encuestando a 20 maestros y yo estoy preguntándole qué dificultades encuentra usted como docente de matemática en cuanto al aprendizaje de las matemáticas, y le pongo una serie de opciones. Y vamos a poner que 5 de ellos ponen fobia a las matemáticas, de los 20.
porque estamos hablando de dificultades, pero vamos a suponer que hay 5 más que dijeron que falta de explicación y claridad de los docentes, porque hay unos que son muy críticos y entienden que aunque ellos sean los maestros, dicen, bueno, pero lo que pasa es que las matemáticas a veces no se explica con la manera didáctica como debe ser. ¿Y qué pasa? Que el estudiante termina cogiéndole miedo, cogiéndole odio, cogiéndole una fobia, no entendiendo y creyéndose que es bruto en relación a las matemáticas. Y lo que resulta es que el maestro no tiene pedagogía. Y resulta que el maestro no tiene estrategias innovadoras y no conoce de métodos pedagógicos efectivos para la enseñanza de las matemáticas. Eso sucede, pero el maestro no se va a entrar al cuchillo. ¿Entiendes? Hay maestros que te llenan una pizarra o te ponen 20 ejercicios para que tú lo hagas para la próxima clase. Entonces, eso no es nada pedagógico. Ahora, un maestro que tiene todas las herramientas adecuadas, que busca maneras, que busca juegos didácticos, que busca estrategias diversas, entonces el estudiante generalmente termina enamorándose de la matemática. Pero vamos a suponer que 3 dijeron esto y 2 dijeron que los maestros que dan matemática no son del área. Y uno respondió que una de las dificultades es que los padres no ayudan a sus hijos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo solamente voy a resaltar los que me contestaron más. No, ahí 2 personas dijeron que los maestros que dan las matemáticas no son del área. Entonces, aunque yo resalte lo que dijeron 5 y 5, pero hay un dato que me tiene que llamar la atención, que es eso. Entonces, yo agarro ese dato y digo, es importante aclarar que 2 de los 20 docentes, para un tanto por ciento, respondió que los docentes que están trabajando en las matemáticas no son del área de matemáticas. Y esto constituye un problema porque si un maestro no está formado en el área, pasa esto. Y por eso que una tabla con los análisis, el análisis tiene que dar más de media página. Yo no puedo decir en la tabulación lo mismo que me dice el cuadro. 5 y vuelvo abajo del cuadro. 5 dijeron que no, 3 dijeron esto, y no porque eso yo lo estoy mirando. Yo lo estoy mirando ahí, que me lo está dando 5 que dijeron. Ahora abajo lo que va es el análisis. ¿Qué pasó con esos datos que tiene la tabla? ¿Entienden? Entonces, la tabulación es eso. Yo voy a poner los datos por variable o por objetivo, si usted lo cree, que según el objetivo 1 sobre la enseñanza de la matemática, al encuestar los maestros, los 20 maestros dijeron esto. Usted pone su primer cuadro en base en el mismo orden de los instrumentos. Usted no puede comenzar tabulando en la última parte del instrumento de primero, sino en el mismo orden de los instrumentos. Cuando usted tabula, entonces analiza. El análisis es prácticamente de 2 párrafos que pueden ser media página. Pero si amerita mucho más explicación porque usted lo quiere comparar con lo que dice fulano en el año tal, mejor. Porque en el análisis de resultados entra comparación de autores con respecto a lo que usted está analizando. Donde no va mención de autores es en conclusiones, por si se me olvida para decírselo ahorita. Ahí yo no menciono, bueno, se concluye que esto y esto y esto, y según dice fulano de tal 2020, no, ahí en las conclusiones yo no puedo mencionar a nadie, porque las conclusiones son propias, ya le explicaré. Pero en los datos de lo que hay, si una persona contesta, por ejemplo, ¿cuáles adecuaciones curriculares se encuentran en las matemáticas? Y los maestros que están bien actualizados dicen, bueno, yo no veo casi adecuaciones curriculares porque generalmente está lo mismo. Pues usted comienza cuando usted vaya a analizar ese dato, usted tiene que hablar del currículo, de la readecuación de ese currículo 2023, entonces lo tiene que mencionar con su año, entonces eso le ayuda para mejorar los análisis y para darle más sustento a su trabajo. Así sencillamente se tabulan los datos. Tablas con todo lo que tiene dentro
Y luego análisis. Si usted hace tabla y abajo describe lo mismo que dice la tabla, 5 dijeron esto, 10 dijeron aquello, y no hay análisis, entonces no hay, solamente hay presentación de datos, pero no está el apartado de análisis de resultados. Luego que yo analizo todos mis datos, terminé con la variable 1, cogí la variable 2 y hago lo mismo, cogí la variable 3, cogí la variable 4 y hago lo mismo. Ya yo termino con mi tabulación según los datos. Ahora bien, ¿voy a hacer un cuadro por cada pregunta? No, no. Usted va a hacer unos cuantos cuadros o figuras dependiendo de los aspectos más relevantes que tenga. Ahora bien, ninguna variable se puede quedar sin estar ahí graficada, ninguna. Pero ¿qué pasa? Que de la variable 3 usted tiene 8 indicadores, eso no le va a dar 8 cuadros, sino que usted va de esa variable a tomar algunos 2 o 3 y lo va a representar, pero todas las variables tienen que estar representadas en el capítulo 4, todas, 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 ¿entienden? Entonces, cuando yo termino con la tabulación y la presentación y análisis de los datos, entonces entro a lo que se llaman los hallazgos más relevantes. Mientras los análisis son largos, un poquito largos, ¿no? Que yo digo, el hallazgo es un dato seco, así como una línea o dos. Hallazgos más relevantes. Ahí no necesariamente se hacen por variable, pero si usted lo hace por variable, más organizado le queda el trabajo. Le estoy diciendo siempre las dos posibilidades. Entonces, según la variable número 1, que es sobre el proceso de enseñanza de las matemáticas, los hallazgos que se encontraron fueron los siguientes. Y usted pone, el 50% de los docentes manifestó que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en este centro educativo es eficiente. Más nada, ahí no se explica, es eficiente por esto, y los maestros lo dijeron, nada más eso, sequecito así, porque ahora vienen las conclusiones. Ya yo hice un hallazgo, otro hallazgo, y le pone otro hallazgo de gran, porque usted tiene que vender su trabajo, otro hallazgo de gran relevancia que se encontró fue que dentro de los docentes encuestados, 2 decidieron no, solo 2 de los 20 docentes encuestados entendieron que los estudiantes son excelentes en el área. Es un hallazgo, porque solo 2 debieron ser los 18 que digan que es excelente, pero solo 2 dijeron eso, ¿verdad? O de igual modo, el otro 80% restante consideró que hay deficiencia en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Terminé con mi variable 1 y tengo 3 hallazgos importantes, 3 o 4 hallazgos de la 1. Cojo la variable número 2, que se podría llamar, yo estoy inventando cosas para darle ejemplo a ustedes, que se podría llamar, por ejemplo, desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes del centro oeste. Se llamaba así. Entonces, ¿qué hallazgos yo encontré ahí? Con relación a esta variable, se encontró que los docentes trabajan una educación centrada en competencia, tal como lo plantea el currículo de República Dominicana 2000 tanto. Punto. Sin explicaciones. Y así yo sigo con cada una de las variables para hacer mis hallazgos. Esto se lo estoy diciendo para todos, incluyendo los que yo estoy asesorando. Como no habíamos llegado acá, para que revisen lo que han hecho antes de entregar al departamento para examen. Después que usted entrega, el departamento lo único que coge es que sella, lo entra a la plataforma y le pone fecha y le pone un jurado, pero no revisa nada de lo que hay ahí adentro. Lo que llegó, así va para el jurado.
porque para eso cada grupo tiene un asesor que es el encargado de revisar antes de entregar al departamento. Porque mis queridos maestrantes, después que llega al departamento, ya la directora del departamento no puede cambiar nada ni ponerle la mano en eso. Eso es respetado. Como llegó, llegó. ¿De acuerdo? Entonces, yo hago mi lista de hallazgos. Y recuerden que los hallazgos son las cosas más impactantes que hubo en la investigación. Aunque sea un número mínimo que haya dado el dato. Lo más impactante. ¿Se entiende? Entonces, así yo hago. O sea, un dato impactante no es lo que dicen todos y lo más común. No, los hallazgos son cositas que tú sacas así, como unas pinceladas. Oh, pero mira lo que encontré aquí. Los hallazgos no se encuentran, es cuando tú encuentras algo, no es en todo lugar, ni siempre. Me encontré un reloj, eso de cada año un día, y a lo mejor te mueres y nunca te lo encuentras. Entonces, por tanto, el hallazgo es algo que yo busco con pinza. La directora manifestó que siempre acompaña el personal docente. Sin embargo, el 100% de los docentes dijeron no sentirse acompañados. Ay, eso sí es un hallazgo. Eso sí es un hallazgo. ¿Se dan cuenta? Eso sí es un hallazgo. Y es impactante. Y es llamativo. Los maestros de matemática manifestaron que siempre usan estrategias innovadoras para impartir las matemáticas. Sin embargo, al encuestar a los estudiantes, el 95% determinó que no, o al revés. Los maestros manifestaron en un 90% que siempre usan estrategias innovadoras. De igual forma, esto fue corroborado por el estudiantado. Eso es un hallazgo. Tanto lo que es coincidente como lo que es distante, diferente. Mientras estos dijeron que sí, un alto porcentaje también dijo que no. Mientras estos dijeron que sí, coincidió con el otro resultado que también dijo que sí. Esos son hallazgos. Dejo esa parte ahí por si tienen alguna pregunta entre presentación de datos, análisis de resultados y hallazgos. Si hay alguna pregunta, por favor, antes de entrar a las conclusiones. Yo no sé si no me están escuchando, si todo está muy bien o muy mal. Profe, buenas noches. Eso que usted está hablando ahora mismo, ¿usted lo están grabando? Porque hay mucha información. No, Es yo no lo mucha, estoy grabando, yo no lo estoy es grabando. mucha, y yo voy sola en esto, profe, yo estoy sola en esta tesis. Y no es fácil. Sí, pero ustedes recuerdan que cuando ustedes vienen aquí, esto es una aula de clase y uno anda con su cuadernito, aunque sea lo antiguo o lo que sea, si no tiene computadora o algo, y uno va haciendo un ejemplo. Cuando yo hago un ejemplo, yo escribo mucho, yo escribo. Cuando yo hago un ejemplo de alguna cosa, entonces como que a uno se le queda mejor. ¿Entienden? Porque es probable que todo lo que yo estoy diciendo en esta noche, y más que estoy cogiendo un capítulo de atrás, un módulo de atrás, a usted ahorita cuando cierre el teléfono ya no se acuerda. Entonces a mí me interesa que se le quede, porque a mí me interesa Sí, que le vaya bien. ¿Se entiende, Elizabeth? Entonces hay que estar anotando si alguien no está grabando. Geo y Reina, por favor. Adelante. Yo levanté la mano primero. Ok, vamos adelante con usted. Ok, yo tengo una pregunta, profe. Con respecto a la tabulación, quedé como con una duda. ¿Se va a hacer un gráfico o una tabla o ambos en cada variable que uno tabule? Uno no, No sé varios si me por entienden. variable, varios por variable. No, Unos tres. varios por variable. Ajá.
Ok. Porque de la variable 1 tú haces muchas preguntas, tú no haces una sola pregunta. De la variable 2 haces varias preguntas también. Y de la 3, de la 4 y de las 5. Entonces tú tienes que tabular Ok. eso. Ajá. A lo que me refiero es, por Si es ejemplo, si en gráfico la o variable figura. 1 yo tengo varios. ¿Cómo? Tú me estás diciendo que aparte de eso, de la cantidad, que si van a hacer tabla y figuras así. O yo entendí mal. Exacto, tu pregunta. Entonces, miren, no sé qué le dijo Dilcia con la tabulación de APA, pero yo le decía y yo lo pregunté y nadie dijo nada y seguí. Pero yo lo pregunté, se hacen tablas y figuras y se quedaron callados. Entonces, el APA 7 permite tablas y figuras. ¿Entienden? Lo permite. Ahora bien, si usted opta por hacer solamente tablas, tiene que hacerla tal como dice la misma redacción del APA, sin las rayas en medio, que me imagino que se le explicó eso, pero se permite tablas y figuras. Se permite. Lo que no se permite es gráfico número 1, gráfico número 2, sino figura número 1, figura número 2, tabla número 1, tabla número 10, tabla número 15. ¿Entienden? O sea, cuando usted va haciendo tabla, la tiene que numerar las tablas en base a la diferente secuencia que usted lleva. Si está haciendo figura, comienza con la figura igual con el 1 para saber cuántas figuras, por eso el índice de ustedes dice tablas y figuras. Dice tablas y figuras. No sé si te respondí, si está satisfecha, Elizabeth, me parece que es. Sí, profe, muchísimas gracias. Creo que Yeo, Reina, adelante, y Reina también. Cualquiera de los dos que quiera iniciar. Bien, maestra. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, el caso nuestro, aplicamos una secuencia didáctica a los estudiantes y esa secuencia didáctica elaboramos un instrumento, llámese una lista de cotejo. Ese instrumento, ¿es correcto tabularlo? No. No, ahí usted lo va a describir todo lo que pasó y a comentarlo, que es lo que yo le decía, igual que una lista de cotejo. Pero la lista, sí, pero la lista de cotejo la tenemos por cantidad de estudiantes, o sea, cada estudiante evaluado. No entiendo. ¿Ustedes son de los míos? No. Ok. Me explico. Ajá. El trabajo ustedes tienen el tema de una secuencia didáctica, ese es el tema. Exacto. Trabajamos. Entonces, ¿cuáles instrumentos ustedes hicieron para eso? Nosotros le dimos una secuencia didáctica a los estudiantes en base a lo que estamos trabajando. Entonces, evaluamos esa secuencia didáctica, o sea, el resultado de toda la planificación de la clase, nosotros la traducimos a una lista de cotejos. Entonces, lo que ustedes aplicaron, la secuencia didáctica fue parte del instrumento que ustedes iban a aplicar, que es una lista de cotejo. Ahí en la lista de cotejo que ustedes van a observar si comprendió lo de la secuencia, si lo hizo correctamente, depende de los ítems que ustedes le pusieron al cotejario. Y precisamente entonces, lo que tienen que narrar es esa lista, los resultados de esa lista. Ok, elaboramos la lista, fue en base a todo se puede decir que la narrativa de la clase, porque tiene preguntas en base a la diagnóstica, o sea, al principio, a lo que cuando estábamos socializando con los estudiantes, a ver lo que sabían, indagación. O sea, inicio, desarrollo y cierre. Desde la indagación, o sea, desde el inicio, el desarrollo y el cierre, todo está tabulado
Exacto. Pero yo me imagino, Reina, que eso tú lo tienen tus indicadores. Que tenemos en los indicadores la secuencia didáctica, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿cuál es el instrumento que tú vas a dar los datos no de la secuencia didáctica que ustedes aplicaron, sino de lo que ustedes recogieron a través de esa secuencia didáctica con la ficha de observación o con un instrumento o con una lista de cotejo o con una rúbrica? El instrumento que le recogió los datos es el que tienen que describir. ¿Se entiende? O sea, sí, para terminar, que nosotros vamos a describir que, por ejemplo, los estudiantes de tal y tal clase vimos que saben esto. Se observó, se determinó. Sí, me excusa. En realidad sabemos que esa palabra está mal empleada, pero como estamos conversando, pero sí, sabemos que está mal empleada. Se observó en la clase que los estudiantes tienen buen manejo del uso de GeoGebra, por ejemplo, que es nuestro trabajo, o sea, que es el tema. ¿Con porcentaje? ¿A cuántos estudiantes ustedes le aplicaron eso? A 33 estudiantes estuvieron presentes, de 42. No. Ahora bien, ¿cuántos estudiantes dice la metodología que ustedes iban a seleccionar? El 100%, que eran 42, entonces estábamos en alerta roja en el momento que trabajamos, y en esos días estaba lloviendo. Ok, pero eso, ahora mira, esto es científico, entonces al 100% de los estudiantes de una sesión de 42. Sí, correcto. Entonces, ahora en los datos no le va a dar 100%, no le va a dar 42 la tabla. Ya. Pero ¿qué pasa? Que ustedes lo dijeron en la metodología, que eran 42. Por tanto, en la tabla tiene que salir los 42. Y si nada más tomaron el examen, la actividad, la acción, 33 me dijiste, ¿fue así? Sí, correcto. Entonces, a los 33 tú lo divides, tanto dijeron esto, tanto, y faltan 9. ¿cuánto faltan? 9. 9 estudiantes no participaron, 0. Exacto, estuvieron ausentes. La asesora nos explicó que colocábamos 9 estudiantes estuvieron ausentes debido al tiempo climático, pues ya que se encontraban en alerta roja. Perfecto. Correcto. Gracias. Magnífico. Señores, entonces voy a ir, creo que me falta, ya Elizabeth puede bajar la manito. Y un minutito. Como en 20 minutos. Entonces, creo que Geo tiene alguna pregunta. Sí, profe, usted preguntaba sobre los gráficos de la tabla. Dilce nos dijo que la universidad permite gráficos o tablas, pero si se decide trabajar con tabla, tiene que ser solo con tabla. Y si es gráficos, solo gráficos. No pueden ser las dos cosas diferentes. Sí, pero se permiten los dos. Y no se permite con APA 7 el término gráfico, sino figuras. Óigalo bien, porque lo van a mandar a desbaratarlo. Figura 1, figura 10, figura 9, figura tal. Pero por eso en la guía que le mandamos dice índice de tablas, índice de figuras, porque el APA lo permite, el 7 lo permite. Es una opción que un estudiante pueda querer solamente figuras o pueda querer las tablas, pero pueden trabajarlo los dos. No hay problema con eso. Y ustedes lo justifican, busquen lo del APA y lo justifican con eso, el que va a trabajar los dos. Ahora, por supuesto, es mucho más cómodo que usted coja, por ejemplo, las tablas, pero miren, es importantísimo que en el trabajo de ustedes, aunque sea 2 o 3 figuras, la hagan y le ponen fuente, elaboración propia, porque eso lo creó usted, la figura. ¿Entienden? Es importante también. Si se van por las tablas, que es lo más
recomendable y lo más común, lo que se usa, pero que hagan aunque sea 2 o 3 figuras. Es importantísimo. Y se pueden buscar modelos de figuras creadas y ustedes van a encontrar cuántos autores. Hay figuras que nadie la puede tomar porque cuando uno la toma de otro documento, uno pone figura tomada de la tesis de fulano o de la autoría de fulano. Pero hay documentos que ni siquiera permiten que la referencie, ni siquiera referenciar. Entonces, creo que estamos claros ahí. Para Severino, tiene la manito levantada. Sí, buenas noches. Profe, las tablas y las figuras se hacen en una hoja, así como la descripción de ella. No, mi amor, no. Una tabla, solamente la tabla se coge media hoja, la tabla, y luego usted va a hacer el análisis En otra página. No, debajo de la tabla. A Si eso me refiero. usted pone tabla y luego la figura, al final, si usted pone tabla 1, entonces la figura es la fuente de la figura y a esa tabla le va a hacer una figura. La figura es la fuente que va, es referencia de la tabla 1. Entonces, debajo de la tabla, luego la figura, luego el análisis. Pero eso no necesariamente te da una hoja. Ahora bien, cuando en la tabla tú la haces y la tabla nada más se coge media página, por decirle yo un espacio, entonces el resultado perdón, el análisis, tú no lo haces en otra página para que te dé muchas, no, sino ahí. Y sigue, y si no te da en la misma página, sigue a la otra, debajo de la otra, entonces tú vienes con la otra figura 2. Pero no se dejan espacios innecesarios, no se dejan. ¿Entienden? Para que no le corrijan eso tampoco. Hay personas que, por ejemplo, hacen una figura 1 y les sobra espacio, porque se pasaron para la página 2 y de la página 2 apenas cogieron un cuarto. Entonces, dejan todo ese espacio en blanco y pasan a la otra con otra figura. No, tiene que continuarlo debajo de donde se quedó. ¿Entendido, Severino? Sí, señora, muchas gracias, profe. Bien, entonces, finalmente, cuando ya yo tengo mi tabulación, mis análisis y mis hallazgos, termino lo que se llama el capítulo 4. Entonces, el capítulo 5 sencillamente es conclusiones y recomendaciones. Se concluye por objetivo o por variable, igualito como usted presentó los resultados. A continuación se presenta el capítulo número 5 sobre las conclusiones de la investigación titulada tal. Y se llegó a las siguientes conclusiones. Según el objetivo número 1 o según la variable número 1 sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se concluye que, y ahí usted va a decir todo lo que va a concluir sobre la variable o el objetivo 1. Recordando tocar los indicadores para hacer las conclusiones. ¿Sí? Termino mis conclusiones de la variable 1, que a lo mejor solamente cuando yo estoy hablando de las conclusiones del 1, eso me coge 2 páginas o 3. No un pedacito de que se llegó a la conclusión de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es bueno. No, eso no es una conclusión. Usted tiene que argumentar. Ahí entra la parte suya en las conclusiones. Ahí entra. Entonces usted argumenta dentro de esas conclusiones. Luego coge la 2, la 3, la 4, la 5, si usted tiene 5 variables o 5 objetivos. Terminado las conclusiones, bien específica y con una opinión suya cada conclusión, usted la deja. Entonces, ¿qué pasa? Si usted aplicó una ficha de observación, entonces usted pone conclusiones sobre las observaciones realizadas. Mientras los estudiantes manifestaron tal cosa, se observó todo lo contrario por esto y por otro. O sea, la
observación que usted realizó, a los que tienen fichas de observación, la tienen que ir comparando con los datos que salieron, que usted no lo puede cambiar. Si una persona, si a quien usted entrevistó o encuestó le dijo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy dinámico, es excelente, se hace de la manera correcta, está apegado al currículo, pero en la observación usted vio que los maestros no manejan el currículo, no trabajan con eso y el proceso que desarrollan no es correcto, usted pone lo que observó con relación a lo que dijo los encuestados. Ya con eso usted está ahí haciendo el registro de las observaciones. Porque la observación es para constatar datos, es para comparar. El alto costo de la vida. Usted le pregunta, usted encuesta 2 o 3 personas, por ejemplo, y que le digan si son de un partido político o algo, que no, que aquí las cosas están bien y que los precios son adecuados, que está todo bien, pero se observó que todo lo contrario, o se observó que realmente lo que expresó aquel grupo tiene correspondencia con lo observado. O sea, eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, lo que usted le dijeron que no lo puede cambiar, fue lo que dijeron los encuestados, pero lo que usted observó, entonces compara, o es igual, hay coincidencia o hay discrepancia, y entonces lo tiene que decir. Por eso el registro de observación tiene que dar los datos también ahí narrados. Cuando usted termina con esas conclusiones, si por si acaso algún grupo tiene hipótesis, si algún grupo, como ya ustedes están determinado de todo, si algún grupo hizo una hipótesis dentro de su desarrollo del trabajo, entonces tiene que dar la conclusión de la hipótesis, a qué se llegó. Tiene que llegar a la hipótesis. Ninguno tiene hipótesis, no hay que hablar nada de la hipótesis. Cuando usted termina con esas conclusiones, que recuerden que estamos en una maestría, y las conclusiones como mínimo tienen que tener algunas 6 páginas, de 5 a 6 páginas. Las conclusiones no se hacen en una sola página, no se hacen, porque usted está concluyendo por variable o por objetivo, y cada uno se lleva casi una página, cada uno se lleva una página. Entonces tiene que tener algunas 5 páginas de conclusiones. Y las recomendaciones que usted va a hacer, entonces la vamos a dejar para ver lo que ustedes están trabajando, y en la clase del próximo miércoles, nosotros nada más vamos a tener 2 clases porque es práctico esto. ¿Oyeron? Ustedes van a ir trabajando, entonces el miércoles yo le doy toda la forma de cómo recomendar y qué anexos tenemos que poner en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Cualquier situación que usted tenga duda, es mucho contenido hoy, porque tuvimos que hablar de la tabulación, que no era. Pero lo que le digo es la parte práctica de lo que ya ustedes terminaron y lo que ustedes van a hacer. Y de verdad, ustedes, yo sé que lo van a hacer bien. Aún estén algunos un poquito atrasados, pero ahora es el momento de que ustedes tienen que dar tiempo extra, de ponerse en contacto. Como ustedes están en grupo de 2, eso no es un trabajo para una sola persona. Creo que en el grupo de ustedes nada más hay una sola persona que está trabajando sola, y tienen que ponerse también en reuniones entre esa pareja. Hacen encuentros para ver qué tienen y eso. Porque es muy importante que lo que ustedes hagan, lo que ustedes terminen ya, cuando lo vayan a presentar, se sientan seguros, sientan que no vale la pena poner la nota mínimo de maestría, sino que usted dio más de ahí. Y yo sé que lo van a hacer. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, usted la pregunta ahí en el grupo, que ahí yo respondo de inmediato. Pues no sé si tienen alguna observación o algo que comentar para ir ya concluyendo con nuestra clase de hoy. No tengan miedo.
¿Todo claro? Ok. Entonces, la tarea que ustedes tienen es ir tabulando los que no lo han hecho, porque hay muchos que ya lo han hecho, y los que tabularon, ver si lo que yo les explicaba en esta noche se corresponde con lo que usted tiene. Y si no, ir mejorando. Si está todo bien, pues no hay problema. Pero recuerden que cada tabla o cada figura lleva una numeración, lleva un nombre, un título, cada tabla o figura, y lleva una fuente. Fuente, instrumento aplicado a los docentes. Fuente, instrumento aplicado al personal administrativo, etcétera. Entonces, pero el nombre de la tabla tiene que ver con, con la pregunta que usted está haciendo o con la variable que usted está trabajando. No sé qué le ha parecido. Si alguno quiere expresar algo, pues es el momento. Creo que Severino tiene la mano o se le quedó. No, profe, yo no la tengo levantada. Ah, no, es Mercedes. Mercedes, perdón. Adelante, Mercedes. Bueno, maestra, voy a tomarme por lo menos unos segundos para expresar mi preocupación y lo voy a expresar en el grupo directamente porque en vista del tiempo que nos queda, en el caso de mi compañera y yo hemos presentado ciertas situaciones con la asesora. Le he expresado a Rudy en privado. En una ocasión tuve que dirigirme a usted para ayuda de la carta y también a la maestra Dilcia. En vista del tiempo que usted nos ha expresado en esta clase de hoy, si la asesora no nos ayuda un poquito más, vamos a tener inconvenientes, porque en el caso de Daniel y yo, ya a nivel personal, nos sentimos muy solas. Y no quería expresarlo, pero siento que sí tengo que hacerlo porque es el momento. Nosotros, y voy a hablar ya, lo que voy a decir ahora es por el grupo. Este grupo, desde que inició, ha presentado un grado muy alto de responsabilidad. Es un grupo muy bueno, maestra. Y para nosotros nos duele un poquito que ya personas adultas como somos nosotros, que cuando necesitemos cierta ayuda, porque no tenemos conocimiento de cómo hacer una tesis de esta envergadura, tengamos que durar hasta 15 días esperando una respuesta. Es demasiado. Entonces, ya sí nos preocupa, y ya ahora vengo a nivel personal, hay compañeros que sí han tenido una buena acogida, un buen seguimiento, pero los que no estamos en esa situación es algo muy preocupante. Y me excusa que le exprese, pero es que no es tan fácil, porque si dependiera un ejemplo de Danelli y yo, que somos ya personas que hemos tratado en estos 2 años, y que yo sé cómo es Danelli de responsable, y que Danelli sabe que yo también he hecho hacia adelante como pueda, cuando depende de nosotras, hemos entregado todo rápido y a tiempo, pero como depende de que tú nos corrija, yo casi he querido hasta llorar y soy una mujer de 40 y pico de años, porque yo quiero graduar. Entonces, me gustaría, por favor, que ya yo lo he expresado a Rudy a nivel ya personal y en privado, que nos tomen en consideración con la asesora que tenemos, porque no queremos que por un descuido, y así lo voy a decir, de la asesora, nosotros nos quedemos. No es justo. Yo tengo los ojos, maestra, con bolsas debajo porque no dormimos, más la preocupación del tiempo, entonces no es justo. Y me excusa que sea tan sincera. No, eso está bien. Me parece, no sé si ustedes son de Tanya o de Patricia. Sí. ¿De cuál de las dos? Patricia. Ok, nosotros inmediatamente, tú en un momento te dirigiste a mí, yo le hablé, la llamé, ella me dijo, no, ya le estoy respondiendo. Y yo creo que ustedes entonces no han entrado a la etapa de tabulación o de aplicación. Estamos en aplicación, ya culminando. Pero ya aplicaron. Sí, ya aplicamos, maestra. Bueno, mira, Mercedes, no, nosotros vamos a tomar en cuenta tu petición
y nunca las vamos a dejar solos después que ya nosotros entramos en este proceso. Es importante lo que tú has dicho y hemos estado inmediatamente, tú tanto te comunicaste con Rudy como conmigo, pues hablamos con la maestra. Parece que había algún problemita de conexión porque de verdad ella también es muy responsable, nos extrañó y eso como quiera estamos trabajando en eso. ¿Qué te digo, Mercedes? Que ya como ustedes están en la etapa de culminación de la aplicación, ahora ustedes van a entrar a tabular. La tabulación es uno de los pasos que se toma un poquito más de tiempo por la situación de lo que ustedes vieron que explicamos. Entonces, yo te aseguro que en caso de que ustedes no entren en ese periodo, pues le daríamos un tiempito más. Pero nosotros tenemos una semana reservada para casos así que no se pueda, pero registro. Nosotros como departamento de investigación dependemos de otro departamento que se llama registro. Inmediatamente nosotros le vamos pasando las notas de los muchachos las personas que se van examinando, ellos tienen que ir arreglando todo porque tienen que mandar todo el expediente de cada uno de ustedes al MESI y no solamente son ustedes. Una graduación tiene 300, 400 personas y todo el mundo quiere que no quedarse. Entonces, trabajar con unos grupos tan grandes así que pasan de 200 personas también tiene un proceso de un poquito tedioso. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos han dicho? No queremos andar deprisa porque se nos puede fallar, que dejemos a alguien porque no lo tengamos ahí y por descuido nuestro no se pueda graduar. Entonces, eso no queremos que pase. Entonces, trabajen esa parte, háblense otra vez de nuevo, yo le doy la autorización de que tabulen, analicen y todo y me lo mandan a mí, que yo le voy a colaborar con esa parte. ¿De acuerdo, Mercedes? Maestra, totalmente agradecida, claro que sí. Estamos dispuestas hasta amanecer sentadas, no se preocupen. Importante que nos Entonces ayuden. trabajen, que yo le voy a ir revisando lo que han hecho. Me pondré en contacto con ella para saber que aunque ella esté revisando, yo también voy a estar ahí para darle seguimiento más rápido. Y en eso estamos. Porque sabemos que en el grupo hay muchas personas muy adelantadas, pero los que están un poquito así, no queremos tampoco que se queden, no queremos, jamás. Es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestro deseo de un acompañamiento verdadero para que ustedes puedan salir adelante con esta parte. Y me interesa que para todos, hasta los que van muy adelantados, que revisen lo que hemos hablado. ¿Qué cosas yo tengo que no la hice tan así? Y la voy a ir arreglando. Y van también conversando con sus asesores. Ustedes van a tener jurado de diferentes lugares, porque al ser virtual, entonces se nos dificulta también mucho. En cuanto ustedes son, yo creo, como 20 grupos, algo así, ¿verdad? Algo así son ustedes. O sea, no, maestra, no somos 20, no. Somos 16 grupos. 16 grupos. Entonces nosotros tenemos que pensar en 32 personas que son que lo van a examinar, 2 personas por grupo. Y eso que son 3, pero nosotros estamos poniendo 2. Entonces, eso tampoco es tan fácil de encontrar un jurado que diga, yo puedo a las 10 y yo a las 11 y yo tardía. O sea, eso, miren, no es que ustedes terminaron todos hoy y ya nosotros le tenemos todo arreglado mañana, ¿no? Es que entonces tenemos que comenzar, mira, necesitamos tanta cantidad de jurados y comenzar en la lista de jurados que tenemos, quiénes pueden y quiénes pueden a una hora y otros quiénes pueden a otra hora. Y cuando es virtual así, también muy difícil. O sea que es un proceso de arreglo que no es solamente que usted terminó y entregó y ya. Entonces, así que por eso es que lo estamos llevando así, porque ustedes terminan y viene otro proceso con el departamento de investigación. El departamento de investigación termina con ustedes, examina, pone nota, envía la nómina, envía todo el proceso y registro tiene otro proceso. ¿Se entiende? O sea, es una cadenita hasta llegar al día de la graduación. Ya allá, mientras hay presentaciones, no hay más nunca descanso hasta que no llegue el día de la graduación, porque siguen los procesos solamente en eso. Por tanto, les animo
a que mantengan ese interés y un poquito más de sacrificio porque nos toca a todos para poder trabajar eso. No sé si aparte de Mercedes, que te agradecemos tu participación, muy claro y muy bueno. Si no hay más nada que decir, pues de verdad que les sigo animando para eso. Tengan la confianza de escribir cualquier cosa en el grupo, que ahí yo la veo. Y Dios mediante, el próximo miércoles, si hay algún cambio o algo, yo se lo hago saber a tiempo. Entonces, concluimos hablando de las recomendaciones y todo eso. Por eso recuerden las páginas que le dije que llevan las conclusiones. Los hallazgos llevan menos porque son parrafitos. Apenas un hallazgo lleva como 3 líneas. Y ahí en 2 o 3 páginas caben muchísimos hallazgos. Y ya las recomendaciones que llevan unas cuantas páginas y a quién le van a recomendar, cómo, cuándo y por qué, eso sí yo se lo explico en la próxima clase. Así que un mundo de bendiciones para todos y gracias por participar. Infinitas gracias a usted, maestra. Y mire que